Ajá. Vamos a presentar la columna de nuestro amigo Santi, que hoy no está por venir a hinchar las No pelotas vino, acá. porque no sí. solo vino a hinchar las pelotas y contar anécdotas No, mías. acá hay gente y que yo lo seria, hay segundié gente y que me dio con un caño. No, No, hay gente él viene a profesional. presentar una columna que va a ser ya mensual, creo. No Me queremos encanta. spoilear mucho. Sobre historia marplatense o curiosidades marplatenses. Le doy el pie a él y Santi, bienvenido y haz lo tuyo. Bien, muchísimas gracias. Como decía Juan, la idea que había traído para el día de hoy era poder hacer un repaso por la historia de Mar del Plata, que entiendo que es algo que quizás no está tan difundido y que sí que tenemos que hacerlo con responsabilidad, y en estos espacios de comunicación es donde justamente es el lugar adecuado como para llevar adelante todo esto. Perfecto. La idea que había traído, como digo, es el principio, como empezar con una cronología de la ciudad de Mar del Plata, y que después, a medida que vaya pasando el tiempo y transcurriendo el resto de las columnas y avanzando en la historia de la ciudad, podamos empezar a armar un perfil o podamos empezar a charlar de qué es ser marplatense. Una identidad, vamos a construir ¿Qué una es el identidad. marplatense, Claro, no? ¿qué es lo que nosotros entendemos como marplatenses? ¿Cómo nos sentimos nosotros también? Porque también, digo, la ciudad de Mar del Plata pasan cosas raras, como por ejemplo, es una ciudad construida por inmigrantes. Pasan cosas raras. Claro, pero a lo que me refiero es esas cosas raras que suceden es que, no sé, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen padres o abuelos que hayan nacido en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, yo ninguno porque no soy de acá. ¿Puedo ser marplatense igual? Puede ser, mostrame tu DNI y dónde Dale. tenés el domicilio. Benito Juárez. No, lo tengo acá, lo tengo bien. acá ahora. No, es verdad igual, porque por ejemplo, yo no sabía que Mar del Plata tenía como por ejemplo el puerto, son todos inmigrantes. El puerto son todos inmigrantes. Como- Bueno, ya vamos a llegar también a la confección del puerto, cómo se da también todo ese sector de la sociedad marplatense, que inclusive, bueno, nada, tiempo para Me más encanta, adelante, me no me encanta. quiero ir adelantando. Pero bueno, si les parece arrancamos, y creo que es importante que todos tengamos esta premisa en la cabeza de todo lo que vayamos a hablar en relación a Mar del Plata va a estar dirigido a construir un perfil, pensar juntos un perfil de marplatense. Perfecto, me ¿Cómo encanta. nos sentimos? Santi, qué hermosa propuesta. No, está muy bueno porque el otro día hablábamos también de que hay un montón de cosas acá dentro de Mar del Plata que no tenemos idea. Yo no tengo Total, ni idea de un la montón de capilla que cosas. les mandé el otro día a nuestro grupo de Instagram, que te vamos a agregar, Bueno. que eso no lo sabía, y es un lugar hermoso, chicas. Yo me enteré hace muy poco que Mar del En el Plata Unzué. es una ciudad que están tapados muchos arroyos que pasan por la ciudad, por bueno, ejemplo. ejemplo de eso, Eso fue una locura. Ejemplo Los de túneles eso. que pasan por abajo del Ushuaia. El túnel de la X. ¿No era eso? Ese es otro túnel. No sé, por ejemplo, ¿viste todas las diagonales de Mar del Plata? Bueno, donde nosotros veamos una diagonal, abajo hay un arroyo. ¿En serio? Sí, por ejemplo, no sé, suponete la diagonal de los Y un Tilos, cocodrilo. la diagonal Pueyrredón, donde está el Shopping Los Gallegos, Sí. todo Sí. eso era un arroyo. Wow. Pero bueno, paren. A lo que yo vine- Paren de No spoilear. nos adelantemos. Che, bueno, como les decía, la idea era poder arrancar como por el principio de Mar del Plata. Mar del Plata no es que viene, se construye de un día para el otro y dicen que acá hay una ciudad, sino que llegando a la segunda mitad del siglo XIX, para ser más específicos, 1856, empieza a levantarse en la ciudad, que en ese momento era la ciudad de la Laguna de los Padres, empieza a formarse eso, un saladero. El saladero de José Coelho de Meireles. José Coelho de Meireles era el cónsul portugués en Buenos Aires. Él había nacido en Cabo Verde, que en ese momento era una colonia portuguesa. ¿Por qué es importante destacar la nacionalidad, por así decirlo, de José Coelho de Meireles? Porque en ese momento en Brasil la esclavitud no había sido abolida, eso va a suceder algunos años después. Entonces la mantención de esos esclavos en relación, por ejemplo, a la alimentación, se hacía a través del tasajo. Ah, mira, ¿qué es el Mira. tasajo? El tasajo es la carne procesada que se le extraen todos los líquidos, entonces eso genera que no se pudra. Es la carne que se seca con sal y demás. Claro. Como el jamón crudo. Como el jamón crudo, Como el la jamón, bondiola. colecuá, pero un poco más feo, diría, que el jamón crudo. No tan cuidado, por así decirlo. Carne con jamón crudo. Sí, excelente. Español, Bueno, como les decía, José Coelho de Meireles para el año 1856, 1857. Por favor, un poco de seriedad, estamos hablando de la tenés ciudad de Mar razón. del Plata. Retalos lo que haga falta, ¿eh? Me traen acá, La que se culpa me de Fran. rían. No, Mírame, jamás. No, bien, mírame. vení muy bien. Vení muy bien. A ver, Siga, sigamos, siga, por siga. favor. No, ahora ya me arrepentí. No, vos vas a hablar, dale, habla. Che, bueno, como les contaba, 1856 comienza a crearse el saladero acá en la ciudad de lo que después va a ser la ciudad de Mar del Plata. Ubicado específicamente, que también traje unas fotos como para poder Ay, a ver, las ver tenemos, en producción. A dónde, ver.
nos podamos situar también mirá qué en el fantasía. tiempo. Claro, eso es el Saladero, lo que ven ahí en el medio es el arroyo de las Chacras que desembocaba o pasaba por frente de la costa marplatense. Esa parte es Punta Iglesias, por ejemplo. Mira. Punta Iglesias Punta es Iglesias donde es- está el cartel de Quilmes. Donde está el cartel de mirá vos. Quilmes, el puente de los candados, como toda esa parte de ahí. Mirá vos, boludo. Y eso estaba ahí. Y eso estaba ahí. Que Así es el primer puerto de Mar del Plata donde llegaban. No. Ese es el Saladero. Ah, Ahora claro. vamos a ir al puerto. Ah, perdón. El Saladero de Meireles empieza a conformarse con capitales portugueses que invertían en realidad por esto que les decía de la De la mantención. cuestión de la esclavitud. Claro. Lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones. Contexto de Argentina. 1852, Rosas cae en Caseros, 1853, primera constitución, se empieza a conformar, por así decirlo, lo que va a ser la Argentina. Estamos Wow, situados qué locura. en los primeros inicios de Argentina como Estado-Nación. Como Estado-Nación, exactamente. Amor. Ay, me Ajá, encanta, o boludo. sea, Yo soy una Una historiadora. estudiante. aplicadísima. Entonces, como les contaba, estos capitales portugueses invierten en toda esta área y terminan conformando lo que es el Saladero de Meireles y empiezan a armar a su vez el primer caserío y empiezan a venir los primeros habitantes a la ciudad. Cabe destacar, a la ciudad, a lo que después va a ser una ciudad. Cabe destacar que nosotros dependemos en ese momento del municipio de Balcarce, en donde, bueno, como decía esto, importante, muy importante lo del Saladero, porque es lo que va a dar motivo a los primeros trabajadores que se van a acercar a Era la un costa. factor económico importante. Era un digamos. factor económico importante, pero justo como decís vos, lo más importante es la perspectiva con la que se empieza a construir lo que después va a ser Mar del Plata, que es en realidad esto de la salida hacia el Atlántico. Por eso Mar del Plata es una ciudad portuaria, en ese momento tenía muchísima más importancia porque el tasajo se iba directo hacia Brasil y los cueros se iban hacia los puertos europeos. Bien, pasando esto, estábamos en 1856, 1857, comienza a levantarse, a erigirse. Estos territorios se los compran a, me lo traje anotado porque me traje todos los machetes, Gregorio de Lezama, que era un hacendado salteño que era dueño más o menos de casi toda la provincia de Buenos Aires. Qué raro. Sí, un salteño. Era dueño de casi toda la provincia de Buenos Aires y bueno, Meireles le compra con otros capitales portugueses estas tierras. Levanta el Saladero, empiezan a venir los primeros trabajadores, pero también empieza a inaugurar, a trabajar y a construir el puerto de la Laguna de los Padres. Mirá. El puerto de la Laguna de los Padres, es la foto que sigue. El puerto de la Laguna de los Padres está... Me siento en una clase de historia Ay, y no, esa estoy fotocopia. fascinada. Qué bola, Como sí. estoy en clase. Bueno, y Está ahora muy miren bueno. acá... Traigo la manzana. Arre. Bien, el puerto de la Laguna de los Padres adquiere su nombre justamente por la Laguna de los Padres y representa esto, ¿no? La salida de Mar Eso del sería Plata. el puerto. Eso sería el puerto. Wow. El primer puerto de Mar del Plata. Fíjense que ahí, por ejemplo, ven una barcaza de fondo. Los caballos inclusive dejaban los barcos ahí, los caballos los centraban hacia la banquina de arena. Era como muy incipiente todo y estaba en sus inicios. ¿Eso dónde es? Mira. Eso es en Punta Iglesias. También. Lo que va a estar, lo que ven sobre la izquierda sería que no va a estar el muelle del Quilmes, Claro, donde hoy está claro, el cartel perfecto. de Quilmes. Mirá. Sí. Todo la Bien. Bristol. Todo la Bristol, claro, que ese es el primer lugar de ocupación de este territorio por lo que serían después argentinos, criollos Claro. y demás. Perfecto. Recordemos esto que es importante, que está todo en conformación. Claro. Bien, arranca el puerto que se llama el puerto de la Laguna de los Padres, justamente por la laguna misma, Ujú. que hemos ido a comer asados y demás, que es en honor también a los padres jesuitas que habían fundado su abadía en el lugar. Bueno, una vez que comienza todo este proceso, Mar del Plata empieza a exportar, pero acá hay un problema, no sé si es un problema, pero sí hay algo Un como vacío. fundamental. No, vacío Ah. tampoco. ¿Por qué Mar del Plata tiene su puerto? Porque es una costa, es un punto de salida hacia el comercio exterior, Claro. hacia el Atlántico. Entonces, ¿qué pasa? Si vos salís por Mar del Plata, obviás salir por la aduana. Por Claro. ende, no pagás impuestos. Siempre por te hago ende, una consulta. sí. Siempre fue el puerto de Mar del Plata un sitio de mucha conjetura, incluso intereses políticos importantes, económicos y demás. O sea, siempre estuvo ahí como puesto el foco ahí de quién tiene el poder dentro de ese lugar. No Ah. siempre, sino que, bueno, justamente empieza
esto, ahora vamos a avanzar sobre eso también. Se construye el puerto a su vez se construye con inversión de la provincia de Buenos Aires, pero el problema era justamente esto, que al Estado no le servía que no pasen por la aduana. Era un punto porque de fuga. La guerra unitaria federal era el control de la aduana, Claro. o sea, entre otro montón de cosas igual. Entonces, bueno, empieza a generarse ese tráfico que les digo por el Atlántico hacia Europa y hacia Brasil, lo cual generaba costos mucho menores para los capitales brasileños para que puedan a su vez alimentar a sus esclavos. Bien. Pasamos ahí unos años de funcionamiento hasta que la provincia de Buenos Aires dice, los únicos que traficamos acá somos nosotros, y Bartolomé Mitre crea en el año 1864 el primer resguardo del puerto de la Laguna de los Padres. Eso va a ser después, a posterior, la Fuerza Naval Argentina. Pero mirá. en principio, en realidad, lo que buscaban era ejercer un poco de control con estos chantas que estaban traficando cuero, tasajos para todos lados, sin pagar un mango. Claro. Entonces, ese era el problema principal. Claro, como que se estaba recién regulando o se estaba pensando una forma de regular todo eso, ¿no? Claro, en realidad Y la parte de regular, ¿de quién lo regula? Lo regula el Estado. Más allá de la regulación, claro. Histórica ¿Quién tiene la discusión. potestad de hacer ¿Quién eso? regula qué, no? Claro. O sea, Esa es la discusión. Lo regula el Estado, pero lo que tiene de característico Mar del Plata, insisto en esta parte, es la salida de Atlántico, que no se da con otros puertos importantes de la Argentina. Por ejemplo, Rosario, tenés que pasar por la aduana, sí o sí. Claro. El puerto de La Plata, de Buenos Aires, exactamente lo mismo. Mar del Plata no. Mar del Plata podía ir a Europa, podía ir a Brasil, todo sin necesidad de pasar por la aduana. Por una regularización. Claro, entonces ese es el primer interés, eso es lo que entendemos como el primer interés de los capitales que vienen a invertir a la ciudad. Veían Claro. oro ahí. en esa época. Y Veían en oro. esa época, obvio. Aclaremos. Sí, En no, ese por favor. momento. Todo situado en el año, en segunda mitad del siglo XIX. Bien. Bien. Tomá. Bueno, como les digo, entonces en 1864 se conforma el primer resguardo del puerto de la Laguna de los Padres, en lo que después va a ser la ciudad de Mar del Plata, empieza a regular un poco más este comercio, entonces no es tan rentable ahora. Claro. Empieza a dejar de ser rentable y ahí es donde entra nuestro amigo fundador de la ciudad de Mar del Plata, ponemos entre comillas, Peralta Ramos. ¿Por qué entre comillas? Porque previo a eso la Ya discusión había algo. claro, la discusión pasa por ahí. Yo hago las preguntas porque, bueno. Está perfecto. porque Igual está bien. Es como que yo también siempre digo, ay, ¿qué es Peralta Ramos, el fundador? Pero siempre. No, hay es que es historia una que no cuestión se como cuenta. la colonizadora de América. Digamos. América ya existía antes de que la descubran. El tema Como una es- cuestión así, ¿viste? ¿Te hago De... una consulta? Por favor. ¿Los masones tuvieron algo que ver con todo esto? Uy, son temas muy delicados, la verdad que... No, pero sí se dice que sí, la sociedad argentina amazona es bastante ¿Tuvo incidencia? fuerte, sí, fuerte y tiene incidencia, pero no sé si particularmente en Mar del Plata, sí en otros procesos mucho más macro que también atañen a la ciudad, pero en principio... Pero por repercutir. Claro, tal cual. ¿Los masones son animales? ¿Qué son? ¿Qué son los Buena masones? pregunta. No, Los masones son una es un sociedad, movimiento. claro. Ah, es una sociedad. Son una sociedad que se dice que... Nuestros fundadores, San Martín era masón, ¿no es cierto? San Martín era de la logia Lautaro, era de otra, una rama de la masonería, junto con Alvear y con otros más, que si quieren después podemos hacer una columna específica Totalmente, de eso, sí. porque es un re tema para desarrollar. Mi amigo es inclusive. especialista en eso, estudió historia y hizo toda su tesis sobre eso. Y bueno, Mirá, acá en Mar del qué Plata está la interesante. sociedad masona en ¿cuál que es? San Martín y, si no me equivoco, entre Jujuy e Independencia, un edificio, o entre una Jujuy logia. y Salta, claro, es una logia, de ese lado color rosa, si lo ven de afuera tiene el símbolo masón ahí en la puerta. Es más, inclusive está dentro de la recorrida de la Noche de los Museos. Ah, Si vos mira. querés, sí, en la Noche de los Museos, si vos querés recorrer el edificio de la Sociedad Masona Marplatense, está ahí. Los masones igual Sí. no te van a decir que son masones. No, ya pero igual ya no. están en otro proceso. No son secretos, Pero- son discretos. Antes era Ya más, están- antes eso, era ya más están- menos claro. esto de los masones, ahora está como que... Bueno, volvemos a lo de Mar del Plata. Sí. Vamos, Se me vamos. fueron por las ramas. Vamos, Pero vamos. está bueno, vamos. nosotros Uy, nos van a ordenar, nos van a cagar a pedo. Historia. Che, bueno, 1864, volvemos a esa parte, es más o menos donde aparece nuestro amigo Peralta Ramos, que es cuando hablamos de Mar del Plata como casi el único fundador de la ciudad. Y nos olvidamos también de Pedro Luro, que también tiene una Claro. importancia más que relevante en la conformación de la ciudad. Para todo esto le compran las propiedades a José Coelho de Meireles, compran el saladero en un momento en donde deja de ser rentable, entonces empieza a entender también que el negocio de la ciudad de Mar del Plata empieza a ir por otro lado. El puerto. No, el turismo. Bien, claro. El turismo. De hecho, también pasa que las primeras
comunidades de pescadores que vienen a la ciudad empiezan a pescar en la Bristol. Claro. Entonces, con este cambio de perspectiva que se le da a Mar del Plata, a lo que después va a ser Mar del Plata, empiezan a desplazar hacia el sur a los pescadores. Claro. Y por eso es que poco a poco van a ir conformando de Juan B. Justo para allá. Claro. Que después inclusive vamos a hablar, también uno de los temas Me están que voy a cayendo traer. un montón de fichas, es como que voy así Buenazo. escuchando. Claro. Bueno. La avenida Luro. Claro, Juan B. Justo. Bien, como les decía, entrando, bueno, todo ese proceso, lo que hace Peralta Ramos, lo que hacen también Pedro Luro es empezar la rosca de lo que va a ser la construcción o la decisión política de construir una ciudad en la costa atlántica, precisamente en esta zona. Entonces... ¿Y cuándo aparece Adrián Aguirre? ¿Cuándo aparece ahí? ¿Cuándo filman Mariano? ¿En qué momento ¿Cuándo? llegaron? Vamos a lo importante. Vamos a los chismes. Bueno, entonces, como les decía, empieza justo después de la compra del saladero todos los procesos. Perdón, vamos a hacer Mamá Presa paréntesis. dice, qué linda historia. La sargentea grande, Santi, pone orden. Mamá está presa. Mamá está presa, se cambió de bando. Dijo Grande Juan y ahora que este nos cagó a pedo está contenta. Mamá Blue presa no, se Sí, va nuestra mucho mejor por las oyente. ramas. No te lo voy a permitir. Saludos, Lea Juanto y Facu Furquete, nos están viendo. Bien. Aquí estamos. Che, bueno, cuando justamente empieza todo este proceso de la conformación de la ciudad, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires empiezan a problematizar esto de por qué no construimos una ciudad que genere interés turístico y que sea un balneario de la oligarquía nacional. Pero nacional e internacional, Claro. y eso también es recontra importante. De hecho, la siguiente columna vamos a hablar específicamente, no me quiero Me voy a spoilear. ir súper formada a este programa. No, tremendo. La verdad que la oferta de este programa es increíble. No me quiero spoilear, pero la siguiente columna es a partir de 1874, donde ya se conforma Mar del Plata. Aparte, cabe destacar que hace poquito cumplimos 150 años. Sí. Me gusta Bueno. la cronología, está todo preparado para que nosotros el año que viene seamos Mar del Plata, vení. Ya entendemos, Te digo claro, todo de lo qué que estamos quieras de Mar del hablando. Plata. Bueno, como les decía, previo a todo esto, cuando empieza toda la rosca para la conformación de la ciudad, Peralta Ramos decide donar las tierras que están en la zona, por ejemplo, la municipalidad, la primer catedral, la iglesia de Santa Cecilia. Inclusive la iglesia de Santa Cecilia, como un dato de color, la construyen, la erigen en honor a la esposa de Peralta Ramos. Qué Peralta bárbaro. Yo también, si yo me caso con un fundador, creo que le ponga un nombre a algún lado. mío. mínimo. Santa Francesca. Mínimo. Yo tengo una estampita que se llama Santa Francesca. La Qué quiero. lindo. Ay, ¿Podés dar una Sabía después? traer, sí. Fue cuando me hice las lolas que hicimos un booby shower. Qué ¿No? lindo. Bueno, no esperes menos que no te levanten una capilla en tu honor. Ay, Entonces, por favor. Bueno, esto que les decía, levanta y erige la capilla en honor a su compañera, a su esposa. Esto se da porque Peralta Ramos, del matrimonio de Peralta Ramos, tienen 14 hijos. Y No no había perdés el tele. tiempo. Claro, no había tele, total, no había tele. Sí. Bueno, esto, 14 hijos, ella vaya. fallece. Hijo de puta, boludo. Se llevaba Ella fallece Ay, dando luz a su 14º hijo. Y sí, ella dijo. Y ahí es por eso que Peralta Ramos levanta la capilla en honor a ella. Ay, mirá. Después les voy a traer fotos para que miren. Qué En algunas locura, de las ¿no? cosas también que estuve investigando, que estuve chusmeando, es importante también aclarar esto. Todo lo que yo estoy trayendo lo hago en base a una investigación, leo algunas notas, hay algunos libros producidos por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, Santi. Esa es la Universidad línea pública, que me vieja. gusta. Y de calidad, amor. Universidad Pública. Max. Bueno, la información la saco de ahí. De hecho, después les voy a pasar algún drive. Lo vamos a dejar en las redes Qué bueno, de PC sí, Japan. que la Así gente- que Es Sí, importantísimo porque es parte de la identidad también de una ciudad. es parte de la identidad y también yo creo que es importante destacar esto de la lectura crítica de lo que uno lee, escucha y observa. Totalmente, Entonces, poder quien- tener un criterio. Claro, quien tenga curiosidad y Mira, demás, mira lo que dice la gente. Fui el Santa toda mi vida y nunca supe esto, capo. Ahí mi hermana pone, qué hermosa y serena historia, Juárez está construida sobre un cementerio indígena. Bueno, Uy, Nice. bueno pero buena. Necochea me parece que también Que tienen venga, todas que esas venga. Historión. Es
hay algo el otro día Exacto. escuché de que antes, en ese momento, cuando no estaba conformado lo que era el Estado-Nación propiamente dicho, se donaban las tierras para desplazar indígenas. Claro, bueno. Entonces, esa era la forma de vos tener una tierra a tu nombre, de colonizar un montón de tierras, que vos después, cuando querés vender o hacer uso de esa propiedad, vos no tenés un papel de compraventa, ni Sí. siquiera tenés eso, porque vos fuiste heredando familiarmente esas tierras, ¿Qué? pero se adquirieron de esa manera. Sí, obvio. De hecho, con la costa atlántica pasa exactamente lo mismo. Claro. E inclusive, no sé, si vamos un poquito más atrás, en la Laguna de los Padres establecieron una misión jesuítica. Por eso se llama la Laguna de los Padres. En 1747 los expulsan, hacen una masacre y demás. El cacique Cangapol. Y ahí es donde se retiran. Cuando se retiran, en honor a los padres jesuitas, la nombran la Laguna de los Padres. Y por eso, inclusive, el puerto del que les estoy hablando se llama el puerto de la Laguna de los Padres. Es un libro abierto. Santi, Me está tirando nada, fechas. mucha data. Fechas y nombres que digo, No, la concha. verdad que lo de la iglesia de Santa Cecilia me llevó el Sí, corazón, ella se quedó ahí. Bueno, pará, Sí, porque hay sí, un es que es montón muy más. tierno. Justo a esto Qué iba tierno. también, con esto de que se empieza a... esto que estuve investigando, se construye la iglesia y demás, encontré una nota que habla de que, bueno, Cecilia, la esposa de Peralta Ramos, fue la primera mujer que se bañó en la costa atlántica y que lo hizo a través de un toldo que había creado, que había armado. Ah, se Peralta Ramos. requerían. Claro, Eso es ¿me genial, entendés? boludo. Es como- es- Claro, porque en el medio hay una historia de amor hermosa. aparte, Como un toldo. momento, claro, pero pará, es como un toldo. Yo también igual me quedé. Pero ¿por qué es un toldo? Porque las mujeres no tenían trajes de baño y cuando los empezaron a tener no podían mostrar más arriba de las pantorrillas, era como un traje. Un vestido. Era como un traje de neopren, pero de algodón. Claro, pero ponele, cortado. Una cosa así, un traje de neopren largo, pero de algodón largo. No, en principio no podían ni siquiera mostrar las pantorrillas. Después de a poquito como que Ay. fueron, sí, que también es una rehistoria Y para hoy empezar a usamos charlar. bikini. Claro, y hoy usamos. Y hoy uso bikinis. bikini. Tanga. Bueno, pero en ese momento, Cecilia, como les decía, fue la primera en bañarse, por lo que leí, que es una nota que agregué a la bibliografía que van a poder buscar, que ella ostenta el récord de la primera mujer que se baña en las costas sí, de sí. la ciudad de Mar Ay, del Cecilia qué es una que reina. sea, tenés una capilla Te y hiciste- sos la primera en meterte en la Sí, costa atlántica. Ella dijo, cual. yo La verdad que sos acá una no reina. paso. Que funde lo que quiera, pero Yo yo le acá no doy paso 14 desapercibida. hijos, pero acá de mí se van a acordar. No, Sí. no pasó desapercibida. Bueno, como les decía, como para ir cerrando más o menos esta primera columna Bien. y este primer segmento Excelente, histórico de la igual. ciudad. Estoy fascinada igual, te escucharía sí, horas. Qué Muy buena bueno. onda. Bien, Peralta Ramos dona los terrenos, esto que les digo, donde se emplaza después la municipalidad, la catedral. Después les voy a traer fotos de eso también, porque pasan arroyos por el medio. Hay una cosa muy loca de Mar del Muy Plata, tapada. donde no acreditas que estás, cómo se transformó la ciudad en tan poco tiempo. Claro. Bueno, se levanta la capilla Santa Cecilia, el municipio, la catedral, Se va las institucionalizando, escuelas. ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Claro, vamos a eso de la conformación de la ciudad, del desarrollo urbanístico, ciudad de carácter español, plaza de armas en Claro. el medio, todos los poderes concentrados en un En solo un solo lugar. lugar, sí. Implica que el poder político, religioso y militar se centren en, En un una- cuadrado de... En una X misma cantidad- manzana o sí, en un muy cuadrado de cerca. X cantidad Sí. de kilómetros, de metros, o Para usamos que- Ese es el cualquier- modelo español. Ese es el modelo Que español quede de fijo la conformación de centralidad, ciudades. ¿no es cierto? Por supuesto. Y a partir de ahí, y se arma en cuadrículas, por eso Mar del Plata es una ciudad con un plan urbanístico de cuadrículas, ¿no? Que iba de, no sé, supónganse, Juan B. Justo, Aluro, Champañal y Libertad. Sí. Entonces, por eso les decía al principio que cada vez que vean una diagonal pasa un arroyo por ahí, porque son los únicos lugares donde hay diagonales, porque la ciudad está planificada en cuadrículas. Ay, Claro, entonces ese como es La el- Plata. como No sé el- si es por arroyos, pero hay una cuestión Lo que de sea esa la- logística. La Sí, Plata pero la- tiene una rosca, yo sin saber. Está zarpada. medio Es un mapa masónica, ¿no? hermoso. Es sí. re masona. Es masónica. Sí. Lo que tiene La Plata es que es una ciudad de un plano circular y por eso las diagonales son las de desarrollo urbanístico. Claro. Qué linda ¿Me La entienden? Plata, un beso a la café. Yo, Parte- el año que viene me anoto en historia para que Santi me dé clases. Qué bueno. Total. Directamente así. Me van a quemar. No. Ponete una bandita roja. Arriba las manos. Ponete No. Qué interesante igual todo De lo que verdad, nos muy bueno, trajo amigo. Santi, porque no solamente estamos aprendiendo, en nuestro caso, como que nos pasa con Cami, la ciudad que vivimos, sino de ustedes de la ciudad que nacieron, ¿me Tal entienden? cual. Y O que sea, hoy que hay una habitamos. historia Sí. que también es parte de la identidad, ¿no? Total. Y de una cultura que a veces una desconoce, pero no desconoce, también no tiene la información. No hay información. No hay directamente. información. No De hay hecho, información. hay un librazo que ahora no tengo el nombre, no me acuerdo el nombre, después se los voy a traer. Es de Elisa
Pastoriza, una investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, particularmente de historia. Es un librazo con toda la linealidad histórica de Mar del Plata, Qué bueno. donde también propone una cronología para la ciudad de Mar del Plata, que eso es importantísimo Hermoso. para poder entender los procesos. ¿Por qué estamos donde estamos? Ni encanta. hablar. No podemos entender el presente si no entendemos Por lo eso que es tan sucedió en el importante la pasado. memoria, que hoy parece que no está. La Sí, memoria tal cual. sí garantiza Hermoso. identidad. No, la verdad que hermosa Che, columna. Qué bueno todo, de sí. verdad. Bien, me La gente alegro. está re contenta también. Sí. Están todos tirando. Sí. Vamos, Santi, dale, Santi, abrazo, amigo. Saludos desde Saludos, Roma. Guille, para Santi. Escúchenme, es importante también aclarar que este programa, a pesar de que nos cagamos de risa todo el tiempo, que hacemos todo el tiempo chistes, también tenemos seriedad. Hay data. Sí. Y hay por data. supuesto. Y Tenemos esta data, tenemos data. Y data de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Marcó. Ah, de Mar del Ella siempre tiene Plata. fallido. Sí, ella no puede con los es nombres. que me quedé pensando que Es pariente de ayer... Encima son los Jacobiti. nombres propios. No, es que estuve viendo muchos analistas de Buenos Aires y me quedé, De boluda. Buenos estoy Aires, te allá. quedaste allá. La Me estoy data. pensando que me tengo que ir al Congreso. Viajaste. No, que la data que nos estás dando justamente de la universidad de acá, que es la Nacional de Mar del Plata, Bien. que nos está, que siempre investiga y que también no se pierde lo territorial, lo propio, que eso es re importante en investigación. Eso es importantísimo y más justamente como decís, la ciudad de Mar del Plata con la universidad que tiene, la universidad más grande del sudeste bonaerense, que a su vez recibe Dale. estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires, que no pierda la territorialidad. Total. Y creo que eso es como fundamental en la conformación de nuestros profesionales Y en de la todas las áreas, investigación. claro, en todas las áreas y disciplinas. Porque no está perder la la investigación territorialidad. mainstream, pero no es territorial nuestra. Entonces No es claro. Sí hay, pero poco en desarrollo y la verdad que desconozco cómo trabajan otras disciplinas, pero sí podemos hacer un laburito como para ir chequeando eso y ver cómo avanza y cómo se conforma esto que digo de la investigación de la ciudad de Mar del Plata, Sí. que hay un montón, Montón de hay cosas. una banda, porque por ejemplo, si nosotros hablamos, un ejemplo boludo, digo, hablamos de la conformación de la ciudad de Mar del Plata, bueno, podemos hacer sociología de cómo era la sociedad en ese contexto. Tenemos en para el hacer primer dulce de contexto. leche con No, Santi, no, boludo. yo estoy así. Tenemos- Pero Para es tirar manteca al que se techo. relaciona con todo, porque la Sí. historia es transversal, digo, o Por sea, supuesto. que se pone en todos lados. Por ejemplo, en psicología, vos tenés historia social de la psicología. Claro. Entendés la sociedad en Desde- razón también Podés del desarrollo contextualizar. científico. Sí, tal cual. O en relación a... No puedes pensar la vida sin historia también, ¿eh? O sea, No, total, es que es una herramienta Es que necesaria. también la disciplina de la historia es la línea conductora de eso. Y Claro. diría de todo. De la disciplina científica en su desarrollo, de las sociedades, de la complejización de las sociedades, como que podemos hacer un montón de cosas a partir de la La disciplina. historia, claro. Así que bueno, es... Santi, Bueno, es eso. Santi, Todo. es un orgullo. Un tenerte. aplauso. Bravo, Viva, Santi. viva la investigación, Excelente. viva la universidad Viva la pública. universidad pública y de calidad.